بني الإسلام على خمسة أركان في الدين. La comunidad islámica chiita de El Salvador presenta su espacio Cultura y Desarrollo del Islam Chiita en El Salvador. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. El mes bendito del Ramadán, 9º mes del calendario lunar, mes en que, según las tradiciones en el Islam, fue revelado nuestro libro sagrado, el noble Corán. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de hacer un pequeño esbozo de todo lo que implica el practicar el ayuno del Ramadán, los beneficios que trae consigo el practicar este ayuno y cuál es la intención que persigue llevar a cabo esta noble práctica que al musulmán le sirve para crecer en su crecimiento espiritual y con su comunidad. Como siempre nos hacemos acompañar del hermano Bilal, con quien nos damos a la tarea de hacer estas pequeñas discusiones. Sabemos que hay muchos musulmanes que ya saben de lo que vamos a hablar, pero a otros les va a parecer novedoso. Y en el caso para los que no son musulmanes van a tener la oportunidad de conocer una parte importante de las prácticas que tienen los musulmanes a nivel nacional e internacional. Bienvenido, Bilal. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos los amigos que escuchan este programa a través de las redes sociales. Y bueno, interesante el tema de ahora, aunque obviamente, como lo señalaste al principio, para algunos es un tema conocido, especialmente para aquellos que son miembros de la comunidad musulmana. Para otros quizás será algo totalmente nuevo. Y eso hace de un tema como este algo que vale la pena estar repitiendo de alguna manera y bueno, haciendo un breve análisis sobre este mes de Ramadán. Sí, como tú dices, si bien es cierto el repetirlo para el musulmán que ya lo conoce, le sirve para fortalecer algunas lagunas que quedan en la práctica. Para el nuevo va a ser algo novedoso. Igual para aquellas personas, como en el caso del grupo que están en el taller de lengua árabe en este momento, que desconocen mucho lo que es la práctica del Ramadán, y para muchos de ellos salta una curiosidad el poder saber qué es, qué se hace y qué no se debe de hacer. Creo que en estos 20 minutos que vamos a conversar vamos a tratar del modo de lo posible de hacerles unas pequeñas aclaraciones para que ellos tengan esa lucidez. Quizás, Bilal, empecemos a hablar dónde está regulado que los musulmanes deben ayunar y por cuánto tiempo debe de hacerse. Fíjate que eso obviamente es una pregunta de rigor en un tema como este Ramadán, pero antes de responder a eso, hay algunos datos que es interesante de señalar en un programa como este, que es un programa de introducción o de notas esenciales, ¿no?, sobre el mes de Ramadán. Lo primero es que el calendario por el que se rige el Islam es un calendario lunar, al contrario del calendario por el que nos regimos en Occidente, ¿no?, que es un calendario de tipo solar. Es un calendario lunar en donde el 9º mes de ese calendario es el mes de Ramadán. Ramadán es una palabra que viene del árabe. Como todas las palabras del árabe, tiene su base siempre en 3 letras. Se le llama que es la mayoría de palabras son de origen trilítero, tienen su raíz generalmente, como dijimos, en 3 letras, y proviene de una palabra que se llama, que se pronuncia ar-ramad, y que si queremos buscar un aproximado, una traducción aproximada al español, esto significa como algo que quema, que es caliente. Acordémonos de que el clima en una buena parte de los países del Medio Oriente, aunque obviamente
Muchos de estos países tienen las 4 estaciones del año, pero de donde venía el profeta de la península arábiga, por lo general las temperaturas son bastante altas. Entonces, claro, este mes se relaciona con eso, ¿no? Una temperatura alta, algo que quema. Entonces, ese noveno mes es el mes que dentro del calendario islámico se considera como el más sagrado de todos los meses. Y de acuerdo a las tradiciones islámicas, el Sagrado Corán es un mes de múltiples bendiciones. Para la mayoría de los musulmanes también es el mes en donde inicia la revelación del Sagrado Corán. Y eso lo hace doblemente importante. Entonces, claro, tanto en la fuente principal del Islam, que es el Sagrado Corán, como las fuentes secundarias, que son las tradiciones islámicas, se establece, ¿no?, que ese mes todo aquel que practica el Islam debe de someterse a un ayuno, que quizás es el punto de este sagrado mes que causa o despierta el mayor entusiasmo y que también despierta las mayores interrogantes entre la gente que no conoce en qué consiste este mes de Ramadán. Este ayuno de Ramadán, hermanos y amigos que nos escuchan, es un ayuno en apariencia difícil, porque físicamente hay que hacer un esfuerzo, y ese esfuerzo consiste en dejar de consumir bebidas y alimentos durante un periodo del día, que es cuando la luz solar está presente. Y luego esto viene acompañado también de un esfuerzo espiritual que consiste en dejar todas aquellas conductas que puedan ser perniciosas para el desarrollo espiritual del musulmán. Entonces se complementan dos esfuerzos, uno físico y el otro espiritual. ¿Y cuál es el objetivo de esos esfuerzos? Especialmente de los esfuerzos espirituales. Yo siempre he creído, y basándome en las tradiciones y en las palabras del Corán, que el objetivo fundamental del sagrado mes de Ramadán y de estos sacrificios que se hacen en él es que el ser humano pueda mejorar su nivel espiritual, convertirse en mejor persona por cada Ramadán que se hace, tener una conciencia más amplia y convertirse básicamente en un ser más solidario con el prójimo, no importando si este es o no musulmán. Entonces yo creo que esos objetivos que se plantean en las fuentes islámicas tienen un énfasis especial en este sagrado mes de Ramadán. Obviamente el musulmán no solo en Ramadán se comporta o trata de comportarse de la mejor manera posible. Eso generalmente el musulmán que desea pegarse a las enseñanzas tiene que practicarlo todo el año, pero teniendo en consideración lo especial que es este mes, yo he notado que la mayoría de los creyentes, de los musulmanes, hacen dobles esfuerzos, ¿no?, por tratar de acercarse más a la presencia divina durante este sagrado mes de Ramadán. ¿Hay alguna atenuante o algunas consecuencias que el musulmán haga para que ese ayuno quede inválido, o igual está permitido el poder romperlo en cualquier momento? No, definitivamente que el ayuno de Ramadán tiene sus reglas, ¿verdad? Y tiene sus bases. Fíjate que, por ejemplo, una de las cosas que invalida el ayuno de Ramadán es, por ejemplo, ayunar a sabiendas que el ayuno puede causar algún perjuicio físico. Es decir,
El mes de Ramadán está diseñado para que sea practicado primeramente por aquellos que cuentan con una salud lo suficientemente robusta como para poder hacer un ayuno sin que esto les cause mayores consecuencias. Eso quiere decir que están exentos del ayuno las personas que tienen alguna enfermedad crónica, que necesitan constantemente estar ingiriendo medicamentos, las mujeres embarazadas, por ejemplo, las personas que se encuentran en algún proceso o que acaban de salir, por ejemplo, de alguna cirugía, las personas que tienen trabajos que son físicamente demasiado demandantes y que necesitan estarse hidratando constantemente, los ancianos, los niños, son personas que están exentas del ayuno, es decir, no solamente a ellos, digamos, ellos pueden darse el lujo de no hacer el ayuno, pero además de esto, si lo hacen, es una actitud que se considera, o un acto que se considera contrario a las enseñanzas de la Islam, porque conscientemente se están causando un perjuicio, ¿verdad? Entonces, claro, hay algunas condiciones, ¿verdad? Algunos atenuantes, algunas personas que están exentas de este ayuno de Ramadán, que, como hemos dicho, ¿verdad?, tienen unas características muy especiales, especialmente el tema de las enfermedades sí tiene que tomarse muy en serio en este sentido, ¿verdad? Ahora, si una persona cuenta con una salud en perfecto estado, entonces el ayuno se vuelve obligatorio. No hay excusa para no hacer el ayuno, ¿verdad? Entonces, claro, la persona que está en todas sus posibilidades de cumplir con este mandato, no lo hace, entonces comete un acto que nosotros consideramos que es un acto contrario a la filosofía y a las ordenanzas básicas del Islam. Dentro de esta práctica, Bilal, ¿qué pasos se debe seguir el musulmán para llevar, para hacer la práctica del ayuno durante el día? ¿Qué es lo que debe de realizar para que ese ayuno sea efectivo como tal? Bueno, muchas cosas. En realidad no solo el ayuno de Ramadán, no solo consiste en dejar de comer o beber, que hay que alejarse de un montón de conductas que alejan al ser humano de la gracia divina. ¿Cuáles son esas conductas que no solamente son dañinas, sino que alejan a las personas de Dios? Pues hay varias, ¿verdad? Por ejemplo, las malas intenciones, ¿no? Es decir, tener intenciones que no estén encaminadas a buscar el bien. Obviamente, cuando esta intención se hace concreta con una acción, ¿verdad? Cometer acciones que vayan en contra de la ética del Islam. Hay que alejarse mucho por ejemplo, te pongo un ejemplo quizás cotidiano, que suele darse en la vida de todas las personas. Alejarse, por ejemplo, de las banalidades, de las discusiones sin sentido, de la palabra grosera, de la actitud prepotente, de alejarse de los vicios. Todas estas cosas el musulmán tiene que tenerlas muy presentes y tiene que saber que al final, diría yo, de nada sirve cumplir estrictamente con el hecho de dejar de comer o beber si No cumplas aparte. nosotros exactamente por otro lado le tiramos tierra a esa acción de dejar de comer y beber con malas actitudes. Eso quiere decir que el Ramadán en ese caso no funciona, no tiene sentido. Una simple aguantada de hambre en todo Es caso. simplemente dejar de comer y beber como que fuera huelga de hambre. Cabal. Las populares huelgas de hambre Y no alcanzar que se ningún dan en objetivo. varios países y no alcanzar. Sí, lo peor es eso, ¿verdad?
¿verdad? Que por lo menos el que se pone en huelga de hambre persigue un objetivo y se esfuerza. Pero en este caso, un musulmán que en el mes de Ramadán deja de comer, deja de beber, pero por el contrario, se llena de actitudes que van en contra de la ética del Islam, es como que no estuviera haciendo absolutamente nada. Eso, fíjate que eso es bien importante, porque hay gente que piensa que el mayor esfuerzo del musulmán en este mes está en eso, en aguantar y soportar, ¿verdad? En no beber agua, por ejemplo, algo líquido, o en no almorzar, pero en realidad el objetivo fundamental de la gran mayoría de las enseñanzas del Islam, más allá de mortificarse físicamente, que es lo que a veces se considera que es el ayuno, no una mortificación del cuerpo, más allá de todo eso está el perfeccionamiento moral y espiritual del ser humano, que es lo que al final de la vida permanece, ¿no? Sí, porque básicamente no hay nadie que está fiscalizándola si se hace o no las cosas tal como son. Sí, ese es también, ahí tienes mucha razón. El compromiso es con Dios al final, ¿verdad? No es con la comunidad, no es con la familia, no es con los amigos, no es con otros musulmanes, sino que uno hace un pacto con el Creador. Es decir, es a Él a quien se le deben de dar las explicaciones, ¿verdad? Entonces, sí, eso que acabas de decir es cierto, no hay nadie que le ande contando las costillas a uno, ¿verdad? Ni mucho menos, por lo menos en estos países, ¿verdad? Como el nuestro, no hay nadie que ande detrás de uno Viendo si lo hace o no. viendo si uno cumple o no cumple con las prescripciones del mes de Ramadán. ¿Qué sucede con aquella gente que sí adopta esas actitudes? Porque ahí, dentro de las comunidades, siempre hay un hermano que le gusta ser el fiscalizador. ¿Qué sucede con esa persona? No, en realidad es que comete un error, Sí. ¿verdad? Incluso actúa en contra de la ética del Islam, ¿verdad? Porque el deber del musulmán no es, yo creo que esa palabra sí es bien apropiada, ¿verdad? No es fiscalizar las actividades de los demás musulmanes. El deber de los musulmanes es nada más recordarles a los demás la importancia de cumplir con las actividades que ordena el Islam y cumplir con la ética de las enseñanzas que están, ¿verdad?, en el Corán y que están también en las tradiciones islámicas. Su deber llega hasta ahí, tal y como el profeta, ¿no? El mismo Corán dice que el profeta no es el padre de los creyentes, simplemente es un monitor, alguien que recuerda, que llama hacia el bien, pero que no obliga, ¿verdad?, a nadie, ni anda detrás, tratando de que los musulmanes cumplan a rajatabla con las prescripciones del Islam. Entonces, una persona que asume esa actitud un poco policíaca debe de saber de que está actuando en contra de los valores del Islam, ¿verdad? Sí, y incluso podría tener consecuencias indeseables en la moral y en el entusiasmo de otros musulmanes, especialmente aquellos musulmanes que comienzan este camino, ¿no? Porque eso podría incluso causar el alejamiento de algunas personas ante estas actitudes un poco ya de acoso, ¿verdad?, de esta persona. Básicamente me quitaste la idea, eso te iba a comentar. ¿Y qué pasa en el caso de la gente que llega nueva? Porque se da una dinámica bien peculiar siempre para estos periodos. Para Ramadán siempre aparece una persona que aprovecha el mes de Ramadán para convertirse al Islam. Pero hay gente que, no le ayudan a informarle qué implica ser un musulmán, y tampoco como acuérdate que están en un periodo que hay actividades más propias del momento del ayuno, no hay mucho espacio para poder formar también a esta gente. Y viendo esas actitudes en algunos hermanos que de manera errada hacen algunas cosas y los nuevos ven esto, lo van reproduciendo como parte de la lógica que aplica dentro de la comunidad. Después me quitaste en pocas palabras la idea.
¿Qué podríamos hacer en ese caso nosotros cuando identificamos a una gente de esta índole? No, hay que reconvenirlo, ¿verdad? Explicarle con buenas palabras que su actitud no es correcta y que puede ser de que estas personas también tengan la buena intención de que las personas se dediquen a cumplir por las enseñanzas del Islam, pero la metodología que ocupan no es la correcta. Entonces, obviamente, al encontrarnos nosotros con algún musulmán que asume esta actitud, pues hay que hablar con él, hay que reconvenirlo, hay que aconsejarlo, ¿verdad? De especialmente hacerle conciencia de que el daño puede ser mayor que el beneficio, ¿verdad? Al asumir ese tipo de, sí, de comportamiento. Entonces, es importante para los dirigentes y los líderes de las diferentes comunidades y centros islámicos que hay alrededor del mundo entero, ¿verdad? Porque esta es una cosa que sucede en todas partes. Estar atentos y tratar de que el Ramadán en realidad se convierta en una fiesta, ¿verdad? Porque en un regocijo espiritual, que eso es lo que se persigue. Hay que acordarse que también junto al Ramadán vienen de alguna forma en el paquete la fiesta del Eid, por ejemplo, que es una de las dos mayores fiestas que se celebran en el mundo islámico, la fiesta del desayuno, Eid al-Fitr, se hace al final del Ramadán. Y viene también otro de los, digamos, de los Momentos. de las enseñanzas, de las prácticas fundamentales del Islam, que también es el zakat, ¿verdad? Entonces, el mes de Ramadán es muy especial, no solamente porque se hace el ayuno, porque la misericordia de Dios se abre de par en par, como dicen algunas tradiciones, porque también la culminación del Ramadán es muy especial, precisamente porque se celebra la fiesta del Eid al-Fitr, que es la fiesta del fin de Ramadán, y porque también aparejado viene el zakat, ¿verdad? Que es un impuesto religioso que todo musulmán está en la obligación de, así que cuando tenga los recursos para hacerlo, de darlo para que estos recursos sean utilizados en beneficio de las comunidades islámicas y también en beneficio de la divulgación del Islam a nivel mundial. Entonces, la idea general que debe prevalecer en todas las instituciones y comunidades islámicas es que el sagrado mes de Ramadán se desarrolle de la mejor manera posible y que se creen lazos reales, sentimientos reales de hermandad entre los musulmanes. Conductas como esas que hemos hablado, ¿verdad? De querer obligar a los demás a cumplir a rajatabla con el ayuno, al contrario de crear ese ambiente, ¿no? de cordialidad, de hermandad, crea un ambiente totalmente negativo. Entonces, Un clima nocivo. sí, hay que tener un cuidado muy especial en esta clase de cosas, ¿no? Que pueden dañar esa atmósfera espiritual y de armonía, que es lo que se persigue que prevalezca durante este sagrado mes de Ramadán. Perfecto. Bueno, ya Vilar, para ir finalizando, porque el tiempo ya es corto, recomendaciones que podríamos dar a nuestros amigos, al que va llegando al Islam y el que ya está practicándolo, recordándole qué es lo que se debe prepararse para llevar a una culminación de un Ramadán logrando el objetivo. Sí, fíjate que al que va iniciando, yo le recomendaría tranquilidad. También hemos visto que llegan muchas personas nuevas con un entusiasmo exacerbado, a veces queriendo cumplir de manera muy estricta con la mayoría de los preceptos islámicos, cuando sabemos que todo es un proceso, ¿no? Entonces yo a los hermanos nuevos en este camino les recomiendo paciencia, tranquilidad, informarse lo mejor que puedan, averiguar, hacerle preguntas
a los dirigentes y a los líderes religiosos de sus comunidades para poder hacer un esfuerzo que valga la pena durante este sagrado mes de Ramadán. Y a los musulmanes que ya tienen tiempo en este camino del Islam, les recomendaría, uno, tratar de guiar de la mejor manera posible a los nuevos musulmanes. Dos, tener paciencia. Y tres, hacer grandes esfuerzos para tratar de predicar con el ejemplo y alejarse de esas conductas de las que ya hablamos en el transcurso de este programa. Bueno, pues Bilal, agradecer tu aportación a este programa y como siempre estamos al pendiente en el siguiente episodio de este podcast para llevarles otra información diferente a nuestros amigos. Quizás vamos a ir tratando de en el siguiente podcast darle seguimiento a la parte que ha quedado de Ramadán. Quizás podríamos tocar las partes de lo que es del zakat o de la que se entrega. Ya tú de alguna manera dijiste en qué se utiliza, pero dar un esquema más amplio. Sí. Pero bueno, vamos a ver algunos temas que según lo que sugieran nuestros amigos para poder tocar en el siguiente podcast. Solo me recomiendo a los amigos y a los hermanos serenidad y que hagamos el esfuerzo por cumplir el mes de Ramadán. Si no ayunamos, pero al menos hagamos el esfuerzo por ser benevolentes con nuestro prójimo, y con eso también hacemos mucho. No solo el hecho de aguantar hambre, también el hecho de ayudarle a otro es bendición también que se puede recibir de gran manera. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Nos escuchamos, el próximo podcast. Cuídense mucho. Hasta la próxima.